en este momento. Y bueno, estamos viendo algo relacionado con el arte, con las bellas artes. La primera actividad incluso consistía en elaborar un collage en donde tuviéramos un acercamiento hacia las distintas disciplinas artísticas o bellas artes, que son 7: la música, la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura, la literatura, el cine. Y después hicimos algunos comentarios de lo que pudimos encontrar, porque la siguiente actividad tiene que ver, y que seguramente ya algunos la están realizando, ya recibí algunas, pero todavía me falta la mayoría, que es una línea del tiempo de las épocas de la historia del arte. Entonces, a ver, ¿alguien de aquí ya la realizó? Creo que ya revisé alguna, me parece. Hoy todavía me aparecen otras dos que se acaban de enviar hace poco, que no las he revisado. ¿Alguien ya de aquí hizo la entrega o ya la realizó? Nadie de aquí ha hecho la entrega de la línea del tiempo. Yo, profe, yo ya le entregué. Ok, pero ¿ya te revisé o todavía? Creo que todavía, me parece. Pues, no, creo que no. Ok, no, sí, me parece que todavía no. Entonces voy a hacer la revisión y agregar algunos comentarios. Ahorita vamos a ver algo que en la sesión pasada me faltó como que reforzar sobre algunas épocas de la historia del arte, porque lo vimos así súper rápido. Y alguien más que haya hecho la entrega, todavía no. Bueno, les voy a mostrar aquí una presentación, nada más para terminar de explicar esta parte. Ahí lo deben de estar viendo. Ya se puede ver. Si lo pueden Sí, se ver, ve. es una presentación sobre épocas de la historia del arte. Hice una revisión, sí, muy rápida en la sesión pasada, por cuestiones de tiempo, pero sí para que entendieran como qué historias, qué épocas podrían ir considerando. Esta es como alguna sugerencia de los que yo considero más importantes. Aún así, aquí en la plataforma se sugieren otras, me parece que algunas coinciden con estas, y el caso es que las que pudieran encontrar. Entonces, desde la prehistoria ya hablábamos un poco de esta influencia que tiene Grecia y Roma en la parte artística, sobre todo en los edificios, en los monumentos, en la escultura. Me voy a pasar a la siguiente parte, lo voy a hacer más grande. Y bueno, después de eso, hacia la Edad Media, toda la idea artística estaba como orientada hacia la parte religiosa, contar historias de los santos, algún pasaje bíblico, y también hacia la arquitectura en algunos templos en los que se les fue dando alguna característica particular, como por ejemplo el interior con forma de cruz, algunos picos, por ejemplo, que esto es un poco más del bizantino, el arte gótico, y fue lo que le dio característica a está el arte dentro de la Edad Media, sobre todo en los templos, y habían pinturas, desde luego, en donde hay ciertos colores que se fueron utilizando, un poco también de contraste con oscuros, porque era como característica. Pero bueno, ya comienzan a haber evidencias literarias, y que contaban generalmente estas expresiones literarias algunos acontecimientos de héroes, de conquistadores, de personas que iban a las batallas. Entonces cuentan toda esta hazaña generalmente a partir de aquí. Y hay la presencia de arlequines que posteriormente le fueron dando un mayor impulso a la cuestión escénica a partir del teatro. ¿Y cuál era la finalidad de los arlequines? Como que entretener, pero al mismo tiempo contar historias
de la vida real de personajes sobresalientes y entretener al mismo tiempo. Además, la Edad Media es una época que también se le conoció como oscurantismo y donde comenzaron a haber una serie de costumbres extrañas, de castigos incluso hacia todo tipo de personas y bastantes costumbres o formas de ser que causan todavía mucha incertidumbre de cómo fueron llevando, incluso desde los hábitos higiénicos, desde la aplicación de la ley, desde la influencia del teocentrismo, la influencia religiosa, que fue también parte de que la característica de la sociedad se fuera adaptando. Posteriormente viene esta época llamada Renacimiento, que su nombre, como su nombre lo indica, buscaba retomar algunas ideas de la edad antigua, ideas que ya se había planteado o que había establecido a través del arte, la cultura griega, la cultura romana. Y aquí hay una explosión artística, por lo tanto, pasamos de ser de lo que decía la Edad Media, una idea de teocentrismo con una influencia religiosa puramente, para pasar y pensar a un humanismo en donde ya entonces se cambia a el antropocentrismo, el hombre como centro de la sociedad y dotado de cualidades y de capacidades, que es mucho de lo que se reflejó a partir sobre todo de la literatura y de la pintura, entre otras disciplinas artísticas. Esto es en cuanto a la descripción de estas cualidades y capacidades, el surgimiento también o con mayor fuerza de la filosofía, y hay una explosión artística. ¿En qué sentido? En la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la literatura principalmente, y en otras disciplinas también, pero en menor medida. Aquí rescatamos, por ejemplo, las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, em, Sandro Botticelli, que esta obra que se encuentra aquí, que se llama El nacimiento de la Venus, posiblemente ya la ubicaron, de este lado, es de él. Y entonces pasa algo también muy curioso, se empieza a utilizar un poco más el mármol como el instrumento que le daba mayor belleza a las esculturas, el mármol blanco, una especie de piedra muy dura que se tenía que ir tallando, esculpiendo para sacar las formas de figuras impresionantes que todavía podemos ver en la actualidad. Entonces, mármol blanco era como el punto al que aspiraban la mayoría de los artistas para lograr la belleza y la expresión también en los gestos, en los rostros y en las texturas. Por lo tanto, hay una mayor expresión de idea. Tanto en la escultura como en la pintura, se trató de ir pensando que se entendieran más detalles, más expresión de ideas y de sentimientos. Por ejemplo, el uso de la perspectiva, que es esta parte en donde podíamos ver un escenario, una pintura que nos mostraba un lugar como con un fondo, con una profundidad. Hay la presencia de ventanas, por ejemplo, que antes en otras épocas no se había utilizado y que nos permite como imaginar que hay algo detrás de lo que se está representando, que es la parte de la perspectiva. Hay una profundidad en las imágenes y se buscó un poco de movimientos y mayor claridad en los colores o mayor diversidad también dentro de los colores. Esto es parte del Renacimiento. Después, ahí, antes de finalizar esta época llamada Renacimiento, empezó a surgir también como una corriente, como parte de una época, el barroco, que dentro de sus características está la presencia de obras en donde, por ejemplo, en la parte de la arquitectura y de la escultura abundaban adornos, curvas, volúmenes, que era como una de las características del barroco. Y por lo tanto, esto lo vamos a ver reflejado en la arquitectura, en la escultura y en la literatura. Belleza de adornos y volúmenes. En el caso de la literatura, la presencia de figuras literarias, figuras retóricas, permitían adornar mucho lo que se iba a narrar, lo que se iba a explicar, y entonces ahí también se encontraba un poco de la belleza, pero fue muy característico de aquí el exceso de adornos y de figuras que a veces hacía como que un poco más sofisticado, complicada la narración y la comprensión de un texto, es característica del barroco. Después se fueron adoptando en la actualidad estas ideas, pero quizás ya no con tanta exageración. Y bueno, de ahí viene la parte del romanticismo,
que quise rescatar esta época porque busca exaltar la libertad del sentimiento. Y al mismo tiempo, aquí podemos ver un poco de rebeldía en las obras y en la pintura, por ejemplo, en la literatura, en la pintura. Ahí se comprende un poco a la naturaleza como una fuerza poderosa y llena de misterios, y se busca también una exaltación del nacionalismo, de la identidad nacional, del rescate de los valores, y también al mismo tiempo una rebeldía que permitía establecer críticas de la misma sociedad o establecer algunas protestas. Entonces, no solamente algo de amor, de romance, sino esta especie de mayor libertad y de que permitía también una reflexión del nacionalismo y de rebeldía. Hacia el siglo XX vamos a encontrar aquello que se llamó vanguardias del siglo XX, es decir, algo que comenzó quizá con un grupo de conocidos artistas que se llevaron bien, de repente se dieron cuenta que coincidían como en mismas características para expresarse a través de las obras, y entonces surgen las vanguardias. Dentro de algunas que yo podría considerar como las más importantes, aquí por ejemplo está esta que es de El Grito, que es una obra muy conocida también, y eso es parte del expresionismo. Pero encontramos, por ejemplo, el surrealismo, en donde uno de los principales personajes del surrealismo es, por ejemplo, Salvador Dalí, y que busca el surrealismo como que mezclar ideas de la realidad con algo de la fantasía. Entonces, Salvador Dalí habla un poco como que de sueños y cosas así, figuras deformes, un poco más estiradas, eh, que van tratando de dar una interpretación. Entonces combina una idea que parte de la realidad con algo imaginario y que se sale quizás de de una realidad o de nuestra posibilidad de imaginación, sino va más allá. El expresionismo pues busca resaltar sentimientos y emociones de manera evidente, como esta pintura que se muestra ahí. El cubismo, en donde uno de los principales representantes es Pablo Picasso, caracterizaba esta corriente porque, a ver, hago un paréntesis, me regreso hacia la parte de vanguardias del siglo XX. Todo ocurre durante el siglo XX, pero al mismo tiempo habían diferentes agrupaciones por características particulares en el arte. Entonces, el cubismo se basaba mucho en la expresión de obras a partir de figuras, de líneas, figuras geométricas y de líneas. Entonces, más o menos así iban armando figuras, y uno de los representantes principales es Pablo Picasso. De ahí está un poco el dadaísmo que trataba de representar, un poco de crítica o burla hacia la sociedad, exageración en algunos puntos, y el futurismo, que como su nombre nos puede ir orientando, pensaba un poco hacia hechos del futuro, avances de la ciencia y la tecnología, y otras cuestiones relacionadas tal vez con los inventos, con el avance o con lo que podría pasar en el futuro. Todo, la presencia de máquinas, por ejemplo, estaba pensado ahí en obras, en la pintura, en la literatura, y principalmente en la pintura, en la literatura. Entonces se inspira un poco hacia ideas del futuro e innovaciones tecnológicas. Las obras van a estar o nos van a representar algo que tenga que ver con ideas tecnológicas o con la presencia incluso de máquinas. Y después de ahí yo podría considerar que ya hacia el siglo XXI, ya en la época contemporánea, han habido una variedad de ideas, de posturas y temas. En algún punto se han retomado ideas de la Edad Antigua, del Renacimiento, y entonces se va mezclando todo este tipo de ideas, al grado de que podemos hoy preguntarnos qué realmente representa el arte, o si las obras que existen en la actualidad son parte o se pueden considerar verdaderamente un arte, a como en algún tiempo a través de los murales, de las pinturas, de la arquitectura, de la escultura, se representó en el Renacimiento, en el Barroco, en el Romanticismo. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, que hace un tiempo salió y fue noticia que en un museo una persona colocó un plátano en una pared y le puso un nombre a la obra. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Puede ser considerado o no arte? Estoy hablando de que una persona, bueno, considerado artista, un poco más moderno,
coloca en una sección de un museo un plátano y lo pega. Entonces, considerado como una obra que se costeó en millones de pesos y traía una reflexión interna, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que puede ser considerado arte? ¿Ve alguien ahí? En la actualidad hay muchas expresiones que nos cuestionamos desde la música, por ejemplo, si puede ser considerada arte, a como en otras épocas fue considerada la música arte, porque habían ciertos lineamientos, la danza, la pintura, la escultura. Aquí nos comenta, comentario aquí, todos somos arte. Ok, bien. Y la reflexión, por ejemplo, de esta persona que colocó un plátano en una pared es que la perspectiva o el punto de vista, el mensaje que puede llegar hacia un espectador puede ser distinto también desde su situación, de su mismo entorno, de su situación individual. Entonces podemos interpretar el mensaje de diferente manera. Entonces puede tener un significado. Y hay diferentes maneras en las que se puede ir expresando. Ahora, de aquí creo que, bueno, tiene la época contemporánea. Entonces, estas épocas son más o menos una sugerencia de las que pueden ir agregando para los que no lo han terminado, no lo han hecho en la línea del tiempo. Lo que no estoy colocando aquí, por ejemplo, y que ustedes tendrían que hacer, son como las fechas que tienen que ir considerando y sería bastante bueno agregar algunos artistas o personajes importantes de cada época y algunas obras que resalten como las que más o menos fui colocando aquí, pero eso completaría muy bien la línea del tiempo. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Ninguna? Ok, entonces nada más voy aquí a recordarles que en esta línea del tiempo que tienen que estar entregando, bueno, en la plataforma aparece ahí también una información, una sugerencia de un video que es cronología de la historia del arte. Se proponen quizás otras épocas, pero las características que acabamos de ver van a coincidir. Y que se va a calificar que se incluyen todas las épocas importantes o sugeridas. Aquí se sugieren algunas: Edad Antigua, Grecia, Roma, Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, vanguardias del siglo XX y el siglo XXI. Son sugerencias, pero que sería muy ideal que llevemos esta parte. Por ahí me parece que alguien la había revisado y se había quedado quizás solamente como hasta el Renacimiento, entonces como que faltó lo que sigue hasta la actualidad. Hay que estar pendiente que sí se lleve una cronología, que se presenten ideas claras, personajes y obras en una buena distribución del espacio del diseño. Entonces, ideas claras, personajes y obras sería bastante bueno de cada época, que se cuiden los errores ortográficos y de redacción para que no hayan ahí detalles, que el diseño sea original, que se haga uso de buenas herramientas y que se presente creatividad y detalles, y que la secuencia cronológica sea clara y coherente, que no venga una época que ocurrió antes y que se ubique después, sino que vaya en el orden adecuadamente. Esto es para la línea del tiempo. Esta línea del tiempo tiene fecha límite del domingo 29 de septiembre, entonces antes de esa fecha o máximo hasta ese día pueden ir haciendo la entrega. Ahora les voy a comentar del examen rápidamente. El examen está marcado para el lunes 30 de septiembre, es decir, ya es como que el primer examen con el que ustedes van a iniciar. Y bueno, va a estar aperturado a partir de las 8 de la mañana. Y aquí, para quien pueda ingresar, pues en ese periodo de 8 a 12, vamos a estar nosotros conectados, cada profesor. Aquí se va a colocar un enlace que ya en un momento lo voy a editar. A ver, les voy a presentar esta parte porque para que lo vayan entendiendo un poco más.
Ahí está. Hay algunas instrucciones. Se sugiere que para que llevemos un adecuado seguimiento de la presentación del examen de cada uno de ustedes puedan entrar a la plataforma y si entran en el horario, por ejemplo, de 8 a 12, vamos a estar pendientes cada uno de los profesores, por lo que vamos a llevar este seguimiento mediante una llamada de Teams en otro enlace que aquí debe de aparecer. Va a aparecer en el transcurso del día o de estos días y una vez conectados van a prender la cámara para que nosotros estemos también observando y llevando un seguimiento. La intención es que podamos ir o estar presentes hasta que terminen el examen para aclaración o revisión de cualquier situación que vaya surgiendo, de algunos resultados, de algunos comentarios, y que tengamos como la certeza de que ustedes están realizando adecuadamente el examen. Entonces, aquí vienen algunas instrucciones, se tienen que conectar en el enlace de Teams. Eh, una vez que se inicia el examen, no se pueden abrir otras ventanas o salirse porque se les puede cerrar el examen. Entonces, mucho cuidado ahí. Van a tener 2 intentos, sin embargo, hay que tratar de aprovechar esos 2 intentos o que no nos salgamos para que se cierre y ya no tengan otra oportunidad. Y en realidad este examen no está complicado, son preguntas de todo lo que más o menos se ha revisado, desde las bellas artes, el arte, las épocas de la historia del arte que más o menos ahorita revisamos. Hay que revisar cuáles serían como las ideas principales del surrealismo, del cubismo, de en sí de las vanguardias, del Renacimiento, que es una época de la historia del arte, y uno que otro personaje. Entonces sería muy bueno y para eso nos va a servir la línea del tiempo para ir haciendo el repaso de lo que puede venir en el examen. Y ya de ahí van a ser muy pocas preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a la evaluación o a la entrega de la actividad? La semana que viene solamente ustedes van a tener la aplicación de sus exámenes, por lo tanto no vamos a tener asesoría, solamente va a estar dedicada para sus exámenes. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ahorita lo puede externar de cómo van a presentar el examen o de la entrega de esta actividad que está pendiente. ¿Tienen preguntas? Nada, están muy callados hoy. Voy a quitar esta parte. Bueno, entonces como nadie tiene ninguna pregunta, vamos a ir concluyendo la sesión. Bueno, Axel está escribiendo, Axel Emilio, vamos a ver, esperarnos. Mientras, si todos podemos ir prendiendo nuestras cámaras para hacer la toma de la evidencia del día de hoy, esto es para cuestiones nada más administrativas, de entregar algunos reportes de seguimiento. Dice Axel, si la evaluación será de forma virtual. Sí, en esta parte en donde viene la evaluación, hasta abajo, después de las instrucciones, dice, hay un botón que es como que comenzar examen. Ahí le van a dar iniciar una vez que estén conectados en Teams y que ya les dé las indicaciones y van a poder seguir las preguntas. Ahí mismo les aparecen las preguntas, las opciones de respuestas, van contestando y hasta el final le dan enviar. Asegúrense que se envíe bien para que aparezca o a mí me aparezca todo el examen o todas las preguntas completas. Pero ahí mismo en la plataforma ya está cargado el examen, pues, para que se va a abrir hasta la fecha que está indicada, es decir, el 30. Bien, entonces vamos prendiendo nuestras cámaras un ratito nada más para hacer la toma de la fotografía. Bien, gracias. Están prendiendo algunos. Ana, Brian, Valentina, Maximiliano. Ahorita que ya más o menos estén casi todos. ¿Quién me falta? Axel, Emilio, Daniela, ¿estás por ahí? Daniela Reyes.
Pues somos bien poquitos. Acuérdense de la actividad, tiene la fecha límite hasta el domingo, entonces no lo dejen pasar. Bueno, creo que, a ver, ya estamos. Me falta Daniela, pero no sé si anda por ahí. Entonces, a ver, ahí va. 1, 2, 3. Déjenme ver si quedó. Sí, sí quedó. Ok, bien. Entonces, muchas gracias a todos. Ahorita nos vamos a ver para trabajar algunos puntos en la asesoría de humanidades. Entonces, vamos a continuar. 9:30, 9:40. Vamos iniciando para que tengan ahí un tiempo de descanso por si tienen que hacer algo. 9:40 vamos a iniciar con la asesoría de humanidades. Entonces, ahorita nos vemos en un ratito. Adiós, nos vemos.